Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. Si alguna vez un objeto te hizo sentir observado o incómodo, déjalo en los comentarios. Este vestido ha sido vinculado a rupturas inexplicables, cambios de personalidad y mujeres que afirmaron dejar de reconocerse a sí mismas tras usarlo. No hay registros de muertes violentas asociadas directamente a la prenda. No hizo falta. En todos los casos documentados, el daño fue más lento, más profundo y mucho más difícil de explicar. El primer incidente registrado ocurrió cuando una modista especializada en restauración de prendas antiguas adquirió un vestido de novia a principios del siglo XX. La pieza estaba sorprendentemente bien conservada. Encaje fino, costuras intactas, un ajuste pensado para un cuerpo concreto. No parecía una prenda hecha para ser reutilizada. Parecía una prenda hecha para alguien específico. La modista describió una sensación extraña al manipularlo por primera vez. No miedo. No rechazo. Algo más sutil, la impresión de que el vestido tenía una forma correcta de ser llevado. Como si resistiera mínimamente cualquier intento de alteración. Las medidas no podían ajustarse sin que el conjunto perdiera coherencia. Cada puntada nueva parecía incorrecta. Poco después, una clienta solicitó probarlo. Era una mujer joven, comprometida, sin antecedentes psicológicos relevantes. Desde el momento en que se colocó el vestido, el comportamiento cambió. No de forma dramática. No hubo gritos ni crisis. Simplemente dejó de hablar durante varios minutos, observándose en el espejo con una expresión que la modista describió como reconocimiento tardío. La mujer no dijo que el vestido le quedara bien. Dijo que le quedaba como debía. En los días siguientes, comenzaron los cambios. La prometida empezó a aislarse. Canceló citas. Evitaba conversaciones sobre la boda. No expresaba dudas explícitas, pero hablaba del evento como algo que ya había ocurrido. Usaba el pasado al referirse a decisiones que aún no se habían tomado. Cuando su pareja intentó hablar con ella, ella respondió con una frase que se repetiría en otros casos. Ya cumplí mi parte. La boda nunca se celebró. La mujer no desapareció físicamente. Continuó con su vida, pero quienes la conocían afirmaban que algo fundamental había cambiado. Su forma de hablar. Su postura. Su manera de ocupar el espacio. Como si hubiera adoptado una identidad ajena, más antigua, más rígida. No parecía triste. Parecía vacía. El vestido fue devuelto. Ese fue el error. En los años siguientes, la prenda pasó por manos de varias mujeres. Siempre en contextos similares, bodas cercanas, compromisos formales, momentos de transición vital. En todos los casos, el patrón se repetía. Tras probarse el vestido, las mujeres comenzaban a mostrar una desconexión progresiva con su entorno. No huían. No se rebelaban. Simplemente dejaban de participar emocionalmente. Los investigadores observaron un detalle clave. Ninguna de las afectadas describió el vestido como incómodo. Al contrario, todas afirmaban sentirse correctas dentro de él. Alineadas. Completas. Y precisamente eso era lo inquietante. El vestido no imponía nada. Sustituía. Como si la prenda no estuviera hecha para celebrar una unión futura, sino para completar una historia ya cerrada. Una historia en la que la persona que lo vestía dejaba de ser protagonista para convertirse en continuación. Los expertos comenzaron a sospechar que el vestido no conservaba una presencia externa, sino una identidad incompleta. Un rol interrumpido. Algo que no llegó a cumplirse y que buscaba finalizarse a través de otras personas. El vestido no arruinaba bodas. Cancelaba identidades. Porque al investigar el origen de la prenda, descubrirían que nunca fue usada en una boda, y que su historia quedó detenida justo antes del sí. Los cambios no eran inmediatos ni espectaculares.
Ese fue el principal motivo por el que los primeros casos no se relacionaron entre sí. No hubo crisis visibles, ni episodios de pánico, ni comportamientos que obligaran a una intervención urgente. Lo que ocurrió fue más inquietante precisamente por su sutileza. Las mujeres que habían usado el vestido no parecían sufrir. Parecían adaptarse a algo nuevo con una naturalidad desconcertante. El primer indicio solía aparecer en la forma de hablar. Las afectadas comenzaban a utilizar expresiones que no coincidían con su carácter previo. Frases más formales. Un tono distante. Una manera de referirse a su relación sentimental como si fuera una obligación cumplida, no un proyecto compartido. No expresaban arrepentimiento ni frustración. Simplemente dejaban de implicarse emocionalmente. En entrevistas posteriores, varias afirmaron sentir que ya no estaban esperando nada. No hablaban de resignación. Hablaban de cierre. Como si una etapa vital se hubiera completado sin que el evento que debía marcarla llegara a producirse. Esa sensación de final anticipado era común en todos los testimonios. Las parejas comenzaron a notar cambios físicos mínimos pero persistentes. La postura corporal se volvía más rígida. Los gestos más contenidos. La forma de caminar recordaba a la de alguien que había pasado años siguiendo normas estrictas. No era imitación consciente. Era una transformación gradual del modo de habitar el cuerpo. Uno de los casos más documentados corresponde a una mujer que, tras probarse el vestido, comenzó a modificar su rutina diaria sin una razón clara. Se despertaba a la misma hora exacta todos los días. Ordenaba la casa siguiendo un patrón fijo. Preparaba las comidas de forma metódica, incluso cuando vivía sola. Cuando se le preguntaba por qué, respondía con frases vagas: es lo correcto, así se hace, no hace falta pensarlo. Los especialistas detectaron una pérdida progresiva de espontaneidad. Las decisiones ya no se tomaban en función del deseo, sino de una estructura interna que las afectadas no sabían explicar. No era obediencia a otra persona. Era obediencia a una lógica interior que parecía anterior a ellas. En 2 de los casos, las mujeres comenzaron a evitar su propio nombre. No lo rechazaban explícitamente, pero preferían que se refirieran a ellas con diminutivos o apellidos. Una de ellas llegó a decir que su nombre no encajaba con lo que se esperaba de ella. No supo explicar quién esperaba algo ni por qué. Ese detalle llevó a los investigadores a una hipótesis inquietante: el vestido no inducía una nueva personalidad, sino que activaba un rol preexistente. Un patrón de comportamiento asociado a una identidad social muy concreta, la de una novia que nunca llegó a ocupar su lugar definitivo. Una figura suspendida entre la promesa y la renuncia. Las mujeres no se convertían en alguien distinto. Se vaciaban para dejar espacio a algo incompleto. En todos los casos documentados, las bodas fueron canceladas sin conflictos abiertos. No hubo discusiones finales ni rupturas dramáticas. Las decisiones se tomaron con una frialdad desconcertante. Las afectadas hablaban de la separación como de un trámite necesario. Algunas incluso agradecieron a sus parejas haber entendido. Tras la cancelación, ninguna de ellas volvió a iniciar una relación sentimental estable. No por miedo ni por trauma. Simplemente no mostraban interés. Decían sentirse en paz, aunque quienes las conocían afirmaban que esa paz parecía más cercana a la ausencia que al bienestar. Los psicólogos observaron que las mujeres no presentaban síntomas claros de depresión ni de disociación clásica. Funcionaban con normalidad. Trabajaban. Socializaban de forma superficial. Pero habían perdido algo fundamental: la capacidad de proyectarse hacia el futuro. No hacían planes a largo plazo. No imaginaban cambios. Vivían en una especie de presente estático. El patrón se repetía con una precisión inquietante. Cuanto más tiempo había pasado la mujer usando o probándose el vestido, más marcado era el cambio. No hacía falta llevarlo durante horas. Bastaban varias pruebas prolongadas frente al espejo. El contacto repetido parecía reforzar el proceso.
Los investigadores concluyeron que el vestido no actuaba como un objeto maldito en el sentido tradicional. No imponía castigos ni provocaba desgracias directas. Funcionaba como un molde identitario. Ofrecía una estructura cerrada, definida, a personas que se encontraban en un momento de transición vital. Y algunas aceptaban ese molde sin darse cuenta. El vestido no robaba la voluntad. Ofrecía una forma de dejar de decidir. Porque al rastrear el origen del vestido, descubrirían que su historia está ligada a una boda que nunca ocurrió y a una identidad que quedó esperando ser completada. El origen del vestido no figuraba en ningún registro comercial claro. No había facturas, ni pedidos formales, ni referencias en catálogos de la época que permitieran situarlo con precisión dentro de una colección concreta. A primera vista, parecía una prenda más de principios del siglo XX, confeccionada con materiales de alta calidad y una técnica impecable. Pero al examinarlo con detenimiento, los expertos detectaron inconsistencias que no podían atribuirse al paso del tiempo ni a reparaciones posteriores. El vestido no mostraba signos de uso real. No había desgaste en las zonas habituales, ni en el bajo, ni en las mangas, ni en el interior del corsé. No había marcas de sudor, ni restos de maquillaje, ni señales de haber sido llevado durante una ceremonia larga. Era un vestido terminado, preparado, pero nunca vivido. Como si hubiera sido confeccionado para un evento que se detuvo justo antes de comenzar. Las primeras referencias históricas surgieron al investigar a la familia que había conservado la prenda durante décadas. El vestido perteneció originalmente a una joven prometida de una familia acomodada. La boda estaba anunciada, la fecha fijada y los preparativos avanzados. Sin embargo, el enlace nunca se celebró. No por una tragedia pública ni por un escándalo conocido. Simplemente fue cancelado sin explicaciones oficiales. Los archivos familiares muestran un silencio abrupto a partir de ese momento. Fotografías destruidas. Correspondencia incompleta. Testimonios indirectos que evitan mencionar el nombre de la prometida. Lo poco que se sabe proviene de relatos secundarios. La joven nunca se casó, nunca abandonó la casa familiar y vivió el resto de su vida cumpliendo un papel estrictamente definido, sin desviarse de una rutina rígida y controlada. Uno de los detalles más inquietantes es que, según los registros, la prometida pasó largos periodos probándose el vestido antes de la boda cancelada. No lo hacía por ajustes. Lo hacía por horas. Frente al espejo. En silencio. Las criadas describieron esa conducta como extraña pero serena. No parecía angustiada. Parecía concentrada. Como si estuviera ensayando una identidad que nunca llegó a exteriorizarse. Tras la cancelación del enlace, el vestido fue guardado sin modificaciones. No se vendió. No se reutilizó. Permaneció intacto, cuidadosamente protegido, como si siguiera teniendo un propósito pendiente. La prometida nunca volvió a probárselo, pero tampoco permitió que nadie más lo tocara. Cuando murió, la prenda pasó a manos de familiares lejanos, perdiendo progresivamente su contexto original. Los investigadores concluyeron que el vestido no estaba asociado a un trauma violento ni a una pérdida repentina. Estaba asociado a una interrupción. A una identidad social que se construyó cuidadosamente y nunca se activó públicamente. La prometida no rompió con ese rol. Lo mantuvo en suspensión, internalizado, sin resolver. Eso explicaba el efecto del vestido en las mujeres modernas. No transmitía una presencia externa ni una memoria consciente. Transmitía una estructura incompleta. Un rol social definido con precisión, la novia, la esposa, la figura correcta, pero privado de desenlace. Al probárselo, las mujeres no asumían una personalidad ajena. Asumían una forma cerrada de ser que ofrecía estabilidad a cambio de renuncia. El vestido no imponía emociones. Imponía quietud. Los especialistas observaron que la prenda estaba confeccionada con una rigidez inusual para la época. El corsé interior no solo moldeaba el cuerpo, sino que restringía ciertos movimientos de forma deliberada. No era incómodo. Era correctivo.
Obligaba a adoptar una postura concreta, una forma específica de estar de pie, de sentarse, de moverse. El cuerpo aprendía esa postura incluso después de quitarse el vestido. Ese aprendizaje corporal explicaba por qué los cambios persistían. El vestido enseñaba una forma de habitar el cuerpo asociada a una identidad detenida en el tiempo. Y una vez aprendida, esa forma resultaba difícil de abandonar. No porque fuera dolorosa, sino porque ofrecía una sensación de orden y finalidad. Los investigadores concluyeron que el vestido no debía ser clasificado como un objeto poseído. No había entidades ni voluntades externas implicadas. Era algo más inquietante, un objeto que conservaba un rol social no consumado y lo ofrecía a quien estuviera dispuesto a ocuparlo. El vestido no destruía a quien lo usaba. La completaba, de una forma que dejaba poco espacio para el futuro. Y cuando intentaron retirar definitivamente la prenda de circulación, descubrieron que no todas las identidades incompletas aceptan ser archivadas. El último intento de retirar el vestido de circulación no fue impulsivo ni improvisado. Se tomó después de que los investigadores constataran que el patrón se repetía incluso cuando la prenda permanecía almacenada durante largos periodos. Bastaba con que alguien supiera de su existencia, con que solicitara verlo o probarlo solo un momento, para que el proceso comenzara de nuevo. El vestido no necesitaba exposición constante. Necesitaba expectativa. La decisión fue clara: el vestido debía ser retirado de cualquier contexto social, comercial o ceremonial. No podía seguir circulando como una antigüedad ni permanecer accesible en talleres de restauración. La medida incluía su traslado a un archivo textil especializado, sin acceso público, y la prohibición expresa de que volviera a ser usado, incluso con fines de estudio. El traslado se realizó con presencia de personal especializado en conservación de textiles históricos. Nadie debía probárselo. Nadie debía colocarlo sobre un maniquí con forma humana. El vestido fue transportado plegado, envuelto en capas protectoras, sin permitir que adoptara su forma original durante el trayecto. Aún así, varios de los presentes describieron una sensación persistente de incomodidad, como si la prenda no aceptara ese estado. Durante los días posteriores al traslado, comenzaron a producirse incidentes menores pero constantes. Empleadas del archivo afirmaron confundir el vestido con otras piezas. Se equivocaban de caja. Revisaban el mismo inventario varias veces. Una de ellas declaró haber soñado repetidamente con una ceremonia que no lograba comenzar. No veía invitados. No escuchaba música. Solo sentía la urgencia de estar lista. El incidente más grave ocurrió cuando una conservadora, encargada de revisar el estado del tejido, decidió extender el vestido brevemente sobre una mesa amplia para comprobar posibles daños. No se lo probó. No se colocó frente al espejo. Solo lo desplegó para observar las costuras. Minutos después, comenzó a experimentar un episodio disociativo leve. No perdió el conocimiento ni mostró signos de angustia. Simplemente dejó de responder durante varios segundos. Cuando volvió en sí, explicó con total naturalidad que había tenido la sensación de que el vestido ya sabía quién debía llevarlo ahora. No supo explicar a quién se refería. Tampoco pareció alarmada por su propia afirmación. A partir de ese momento, se suspendieron todas las manipulaciones directas. El vestido fue sellado en un contenedor plano, sin forma corporal, y almacenado en una zona de acceso restringido. Sin embargo, los efectos ya se habían activado. Durante semanas, varias personas del archivo comenzaron a mostrar cambios de comportamiento similares a los observados en casos anteriores: rigidez en la postura, lenguaje formalizado, dificultad para hablar del futuro. Una de ellas canceló su boda sin dar explicaciones claras. Otra abandonó un proyecto personal que llevaba años preparando, afirmando que ya no tenía sentido insistir. Ninguna de ellas había llegado a usar el vestido. Solo habían estado cerca de él. Solo habían participado en su conservación. Ese fue el punto en el que los investigadores comprendieron algo fundamental. El vestido ya no necesitaba ser llevado. Su función se había interiorizado.
El vestido no actuaba únicamente a través del contacto físico. Actuaba como una referencia, como una idea materializada de un rol cerrado, completo, definitivo. Bastaba con que alguien lo considerara como una posibilidad para que comenzara a reorganizar su percepción de sí misma en torno a esa estructura. La prenda no buscaba nuevas novias. Buscaba continuidad. El último intento de neutralización fue simbólico. Se planteó la destrucción controlada del vestido. No por superstición, sino para eliminar el objeto como ancla material del fenómeno. Sin embargo, esa opción fue descartada tras una evaluación psicológica detallada. Los expertos advirtieron que destruir la prenda no eliminaría el patrón que ya había sido transmitido. El daño no estaba en la tela, sino en el significado que ésta había condensado durante décadas. El vestido no contenía una voluntad externa. Contenía una conclusión. Y destruirlo podía provocar el mismo efecto que su uso, la activación abrupta de una identidad sin resolución. Una ruptura sin transición. Por ese motivo, se optó por la única alternativa viable, aislamiento absoluto. El vestido permanecería guardado, sin ser nombrado, sin ser mostrado, sin ser interpretado. No como una reliquia, sino como un objeto que debía perder relevancia con el tiempo. Privarlo de atención. Privarlo de expectativa. Los investigadores sabían que no era una solución perfecta. Algunos efectos ya habían ocurrido. Algunas personas ya habían cambiado. Pero era la única forma de impedir que la historia del vestido continuara escribiéndose a través de nuevas vidas. Porque lo más inquietante de todo el caso no fue lo que el vestido hizo. Fue lo que ofrecía. Una identidad clara, estable, cerrada. Y cuando alguien acepta una identidad así, renunciar al futuro empieza a parecer un precio razonable. Y el cierre del caso demostraría que no todos los objetos peligrosos destruyen, algunos simplemente convencen. El cierre del caso del vestido de novia no trajo una resolución definitiva ni una sensación de alivio. No hubo una acción concreta que permitiera afirmar que el fenómeno había terminado por completo. El vestido fue aislado, archivado y retirado de cualquier circuito social, pero los investigadores sabían que eso no equivalía a neutralizar su efecto. Lo único que se había logrado era interrumpir la cadena de transmisión directa. Los informes finales se centraron en las consecuencias a largo plazo en las mujeres que habían estado expuestas a la prenda, incluso de forma indirecta. Ninguna de ellas desarrolló síntomas clínicos graves que justificaran una intervención médica inmediata. No hubo brotes psicóticos ni colapsos evidentes. Lo que apareció fue algo más difícil de detectar y, precisamente por eso, más inquietante, una renuncia progresiva a la proyección personal. Las afectadas no hablaban de miedo, culpa ni tristeza. Hablaban de adecuación. De sentirse en su sitio. De haber dejado de luchar contra decisiones que antes les generaban dudas. Desde fuera, sus vidas parecían ordenadas y funcionales. Desde dentro, según relataron en entrevistas posteriores, todo se había vuelto estático. No había conflictos, pero tampoco expectativas. Los psicólogos concluyeron que el vestido había actuado como un modelo identitario cerrado. Un rol social completo, coherente y sin fisuras, que ofrecía estabilidad a cambio de renunciar a la incertidumbre. En momentos de transición vital, compromisos, cambios de etapa, decisiones importantes, esa oferta resultaba especialmente atractiva. El vestido no imponía obediencia. Ofrecía descanso. Esa fue la clave más inquietante del caso. El objeto no funcionaba como una amenaza externa ni como una fuerza invasiva. Funcionaba como una solución aparente a la incomodidad de decidir. Una forma de dejar de preguntarse quién se es y qué se desea, adoptando una identidad ya definida, aunque estuviera incompleta. Por ese motivo, el informe final recomendó no clasificar el vestido como un objeto maldito ni poseído. Tampoco como una reliquia peligrosa en el sentido tradicional. Fue descrito como un objeto de fijación identitaria, capaz de condensar y transmitir un rol social no resuelto a lo largo del tiempo. La advertencia incluida al final del expediente es breve, pero precisa.
Hay objetos que no te hacen daño. Te ofrecen una forma de dejar de cambiar. Y para algunas personas, eso es suficiente. El vestido permanece almacenado en una ubicación no revelada. No se ha vuelto a manipular. No se ha intentado exhibir ni estudiar de nuevo. La decisión fue clara: mientras menos se piense en él, menos poder tendrá. La atención era el verdadero catalizador. Sin ella, el objeto pierde relevancia. Sin embargo, los investigadores dejaron constancia de una última observación inquietante. A pesar del aislamiento del vestido, algunos de los cambios observados en las afectadas persistieron durante años. No empeoraron. Tampoco se revirtieron. Era como si la identidad adoptada hubiera encontrado un equilibrio estable, aunque limitado. El caso no terminó con una destrucción ni con una victoria clara. Terminó con una aceptación incómoda. La aceptación de que hay objetos que no buscan causar terror inmediato, sino ofrecer una salida silenciosa a la incertidumbre. Y que, en determinados momentos de fragilidad, esa salida puede resultar más peligrosa que cualquier amenaza explícita. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario. No por miedo, sino por atención. Porque no todos los objetos inquietantes se manifiestan. El espejo no fue encontrado en una casa abandonada ni en una mansión antigua. Fue hallado en el dormitorio de una joven que había desaparecido sin dejar rastro. La habitación estaba intacta, la cama hecha, el móvil cargando en la mesilla. No había signos de lucha, ni puertas forzadas, ni ventanas abiertas. Todo parecía indicar que la chica simplemente había salido y nunca regresó. El espejo estaba apoyado contra la pared, frente a la cama. Era grande, pesado, con un marco de madera oscura tallado a mano. No tenía firma, ni fecha, ni marca de fabricante. El cristal estaba ligeramente ondulado, como los espejos antiguos hechos sin procesos industriales modernos. Ese detalle llamó la atención de uno de los agentes, que comentó que ese tipo de espejo deformaba sutilmente el reflejo, aunque no de forma evidente. La familia aseguró que el espejo no pertenecía a la joven. Nadie supo explicar cómo había llegado allí. Durante los primeros días, el objeto no fue considerado relevante. Se catalogó como mobiliario ajeno, quizá heredado o comprado de segunda mano. Sin embargo, una anotación en el informe policial cambió por completo la percepción del caso. Un vecino declaró haber hablado con la desaparecida la noche anterior. Según su testimonio, la joven estaba inquieta, alterada, y repitió varias veces una frase que en ese momento nadie entendió del todo. Creo que ese espejo no me devuelve igual. Cuando los investigadores revisaron el historial reciente de la joven, descubrieron que había enviado mensajes extraños a dos amigas distintas. En ambos mensajes mencionaba el espejo. No hablaba de miedo directo, sino de confusión. Decía que su reflejo parecía retrasarse, que a veces tenía la sensación de que la imagen del espejo tardaba una fracción de segundo más en imitar sus movimientos. Pensó que era cansancio, pensó que estaba sugestionándose. La última nota encontrada en su ordenador fue aún más inquietante. Un texto breve, sin guardar, escrito la misma noche de la desaparición. Si mañana no aparezco, no fue un secuestro, me vi irme. Ese fue el momento en que el espejo pasó a ser prueba principal. Al retirarlo de la habitación, uno de los agentes notó algo que no quedó reflejado oficialmente en el informe, pero que más tarde admitiría en privado. Durante un segundo, tuvo la sensación de que el espejo no reflejaba la habitación vacía, sino una versión ligeramente distinta, como si algo hubiera estado ahí y ya no. El espejo fue trasladado a dependencias policiales junto con el resto de pertenencias. Esa misma semana, otro caso de desaparición sin explicación apareció en una ciudad distinta, distinto perfil,
distinta edad, distinto entorno, pero un detalle idéntico. En el dormitorio de la nueva víctima había un espejo antiguo apoyado frente a la cama, y cuando compararon fotografías, confirmaron algo imposible. Era el mismo, y lo que descubrirían al analizar el reflejo de ese espejo demostraría que no todas las desapariciones ocurren hacia afuera. Algunas ocurren hacia el traslado del espejo a dependencias policiales. No detuvo los acontecimientos, los aceleró. Durante los primeros días, el objeto fue tratado como una pieza más del inventario, fotografiado, medido, envuelto y almacenado en una sala de pruebas. Nadie lo cubrió, nadie lo giró contra la pared. Permaneció apoyado, reflejando un espacio que cambiaba según quien entrara. Ese detalle, aparentemente irrelevante, se convertiría en el origen de los primeros testimonios inquietantes. El primer agente en notar algo extraño no habló de visiones ni de sombras. Habló de retraso. Aseguró que, al pasar frente al espejo, su reflejo tardaba una fracción de segundo en acompañarlo. No lo suficiente como para ser evidente, pero sí para generar una incomodidad persistente. Pensó que era cansancio, turnos largos, sugestión. No dijo nada. Horas después, otra agente comentó algo similar. Dijo que el espejo no copiaba bien, que al mover la mano, la imagen parecía completar el gesto con una torpeza casi humana, como si necesitara confirmar la acción antes de reproducirla. Nadie lo anotó oficialmente. Aún así, dos personas distintas describían el mismo fenómeno sin haberse hablado entre sí. Los analistas decidieron revisar las grabaciones de seguridad de la sala. Al principio no encontraron nada fuera de lo común, pero al reproducir las imágenes a velocidad reducida, apareció el detalle que cambiaría el rumbo del caso. En varios momentos, el reflejo del espejo no coincidía exactamente con la posición real de los cuerpos presentes. No se trataba de un error de perspectiva, era una desincronización mínima, constante, repetida. El espejo no reflejaba el presente inmediato, reflejaba algo con un pequeño desfase. Se realizó una prueba controlada. Un agente se colocó frente al espejo y realizó movimientos simples: levantar un brazo, inclinar la cabeza, dar un paso atrás. Todo quedó grabado desde varios ángulos. Al analizar el material, los técnicos confirmaron lo imposible. El reflejo completaba los movimientos con una demora irregular, a veces de milésimas, a veces de casi un segundo completo. No seguía un patrón mecánico, parecía decidir cuándo imitar. A partir de ese momento, comenzaron los efectos psicológicos. Personas que pasaban tiempo cerca del espejo describían una sensación progresiva de extrañamiento corporal. No se reconocían del todo. No era disociación clínica, era algo más concreto. Decían sentirse ligeramente fuera de lugar, como si su cuerpo estuviera donde debía, pero su presencia no. Uno de los agentes pidió ser retirado del caso tras experimentar un episodio que no supo explicar. Aseguró que durante un instante el espejo no lo reflejó en absoluto. Vio la sala vacía, con la silla y la mesa, pero no a sí mismo. Al parpadear, su imagen regresó. No gritó, no huyó, simplemente salió y no volvió a entrar en esa sala. Mientras tanto, la conexión con las desapariciones se volvía cada vez más clara. En todos los casos documentados, las víctimas habían descrito sensaciones similares antes de desaparecer: retrasos en el reflejo, miradas que no devolvían exactamente la misma expresión, gestos que parecían quedarse atrapados en el cristal. Ninguno habló de miedo directo, todos hablaron de duda. Creo que no soy yo el que está ahí. Ese pensamiento se repetía con una exactitud inquietante en testimonios recogidos por separado. Personas que jamás se conocieron
en ciudades distintas, con vidas completamente diferentes. El espejo parecía provocar una pregunta esencial, corrosiva, imposible de ignorar. ¿Qué parte de mí está siendo reflejada y cuál no? La noche en que ocurrió el siguiente incidente, el espejo estaba solo en la sala. Ningún agente presente, ninguna manipulación registrada. Sin embargo, las cámaras captaron algo que nadie pudo explicar. Durante varios minutos, el espejo reflejó un movimiento en una sala vacía, sombras que no correspondían a nada, siluetas incompletas, como restos de presencia que entraban y salían del encuadre. Cuando los investigadores revisaron el material, uno de ellos formuló la hipótesis más perturbadora hasta ese momento. El espejo no estaba mostrando lo que había delante, estaba reteniendo lo que había pasado por él, como si cada persona que se miraba dejara algo atrás, como si el reflejo no fuera una copia, sino un intercambio. Y si eso era cierto, entonces las desapariciones no eran secuestros ni huidas voluntarias, eran desplazamientos, no físicos, sino existenciales. Personas que, al mirarse demasiado tiempo, cedían una parte de sí mismas al otro lado del cristal. Y cuando los investigadores comprendieron que el espejo no mostraba a quién eras, sino a quién podías dejar de ser, supieron que el siguiente paso sería irreversible para comprender qué estaba ocurriendo. Los investigadores necesitaban saber de dónde había salido el espejo. No bastaba con analizar su comportamiento actual. Había que reconstruir su recorrido completo, aunque eso implicara abrir archivos olvidados y rastrear propietarios que nunca supieron que estaban implicados en nada fuera de lo normal. El marco de madera fue el primer punto de partida, no por su ornamentación, sino por el tipo de ensamblaje. Un experto en antigüedades confirmó que no se trataba de una pieza producida en serie. Cada unión, cada talla, indicaba un trabajo manual realizado con una precisión obsesiva. El cristal ofrecía aún más pistas. No era un vidrio común. Presentaba imperfecciones características de los espejos fabricados a finales del siglo XIX, cuando el proceso de plateado aún no estaba completamente estandarizado. Sin embargo, el marco parecía posterior. Alguien había reutilizado un cristal antiguo y lo había montado décadas después en una estructura distinta. Eso no era habitual y casi nunca era accidental. Tras semanas de búsqueda, lograron identificar un taller desaparecido que operó durante un corto periodo a principios del siglo XX. No fabricaba espejos decorativos, fabricaba encargos especiales, piezas únicas solicitadas por clientes concretos, la mayoría de ellos vinculados a estudios psicológicos primitivos, experimentos sobre identidad y percepción, o teorías hoy consideradas peligrosas. El taller cerró abruptamente tras la desaparición de su propietario, un artesano descrito por sus contemporáneos como brillante y profundamente inestable. En los pocos documentos que se conservaron, aparecía una referencia inquietante, un encargo descrito como espejo de permanencia. No se explicaba su función. Solo se mencionaba el deseo del cliente de separar lo que se ve de lo que permanece. Ningún registro indicaba que el objeto hubiera sido entregado. Ningún pago final constaba en los libros. El siguiente paso llevó a los investigadores a un hospital psiquiátrico cerrado décadas atrás. Allí encontraron informes médicos relacionados con pacientes que presentaban síntomas extrañamente similares a los descritos por las víctimas de las desapariciones recientes. Sensación de desdoblamiento, pérdida progresiva de identidad, percepción de sí mismos como observadores externos. En varios de esos informes aparecía una mención indirecta a un espejo
utilizado durante sesiones experimentales de terapia. No era un tratamiento estándar, no estaba autorizado oficialmente, pero se utilizó durante un tiempo limitado antes de ser prohibido tras la desaparición de 2 pacientes y el suicidio de un tercero. El espejo fue retirado sin dejar rastro, o eso se creyó. La hipótesis que comenzó a tomar forma era inquietante pero coherente. El espejo no había sido creado para mostrar una imagen fiel. Había sido diseñado para inducir una separación, no física, sino perceptiva. Al observarse repetidamente en él, el sujeto comenzaba a experimentar una disociación progresiva, no inmediata, no evidente, lenta, tan lenta que parecía natural. El reflejo retrasado no era un fallo, era el mecanismo. Cada fracción de segundo de desincronización erosionaba la certeza de identidad. ¿Soy yo quien se mueve o es la imagen la que decide imitarme? Esa duda, repetida una y otra vez, abría una grieta, y en esa grieta algo se desplazaba. Los expertos no se ponían de acuerdo en qué ocurría exactamente con las personas que desaparecían. Algunos sostenían que el espejo actuaba como un catalizador psicológico extremo, llevando a las víctimas a un colapso total que las empujaba a huir o a borrar voluntariamente su identidad. Otros defendían una teoría más inquietante, que el espejo no provocaba la desaparición, sino que facilitaba un intercambio, que lo que se perdía no era el cuerpo, sino la conciencia asociada a él. Esa teoría explicaba un detalle que hasta entonces nadie había logrado encajar. En varios casos, tras la desaparición, se habían detectado movimientos inexplicables en los entornos de las víctimas, objetos desplazados, luces encendidas, mensajes escritos con una caligrafía correcta, pero carente de intención, como si alguien estuviera imitando rutinas sin comprenderlas. El espejo no se limitaba a observar, aprendía, y cuanto más tiempo pasaba en un lugar, más fácil parecía resultarle reproducir aquello que había absorbido: gestos, presencias, fragmentos de identidad. Cuando los investigadores aceptaron esa posibilidad, comprendieron que el espejo no era peligroso solo por lo que mostraba, sino por lo que retenía. Cada reflejo dejaba un residuo, cada mirada prolongada añadía algo al otro lado del cristal. Y entonces surgió la pregunta que nadie quiso formular en voz alta: si el espejo acumulaba fragmentos de quienes se miraban en él, ¿qué ocurriría cuando reuniera los suficientes? Porque los siguientes registros demostrarían que el espejo no se conformaba con desaparecer personas, también intentaba devolver algo. El primer indicio de que el espejo no solo absorbía, sino que también devolvía algo, apareció de forma tan sutil que durante días nadie lo tomó en serio. Fue un informe interno sobre un comportamiento extraño de una persona cercana a una de las desaparecidas. No se hablaba de violencia ni de episodios psicóticos, se hablaba de incoherencias mínimas, pequeños gestos fuera de lugar, detalles que de forma aislada no significaban nada, pero que en conjunto resultaban profundamente perturbadores. La persona en cuestión era la pareja de una de las víctimas. Tras la desaparición, había regresado al domicilio para recoger algunas pertenencias. El espejo seguía allí, cubierto con una sábana, apoyado contra la pared del dormitorio. Según su testimonio, nunca lo destapó, nunca se miró en él. Sin embargo, tras pasar varias horas en la habitación, comenzó a experimentar una sensación constante de incomodidad, como si alguien más estuviera presente sin emitir sonido alguno. En los días siguientes, quienes interactuaron con esa persona notaron cambios difíciles de describir. No parecía traumatizada ni en shock. Al contrario, se mostraba excesivamente tranquila, casi indiferente.
pero había errores, miradas que no se alineaban con la conversación, sonrisas que aparecían un segundo tarde, reacciones emocionales correctas, pero desfasadas, como si supiera qué debía sentir, pero no cuándo. Los investigadores revisaron las grabaciones de la vivienda tomadas durante el registro posterior. En una de ellas, captada por una cámara fija del pasillo, se observaba algo imposible de ignorar. Durante unos segundos, el reflejo del espejo, visible al fondo, parcialmente descubierto, mostraba una silueta que no coincidía con nadie presente en la casa. No era nítida, no tenía contornos claros, pero imitaba movimientos humanos con una precisión inquietante. Ese fue el momento en que la hipótesis más temida comenzó a tomar forma. El espejo no solo retenía fragmentos de identidad, estaba intentando recomponerlos. A partir de ese caso, aparecieron otros similares. Personas que habían estado cerca del espejo, sin mirarse directamente en él, comenzaban a mostrar comportamientos extraños. No eran posesiones evidentes, eran imitaciones incompletas, hábitos copiados sin comprensión, rutinas repetidas de forma mecánica. Alguien que preparaba café como solía hacerlo la persona desaparecida, pero olvidaba beberlo. Alguien que se sentaba en el mismo lugar del sofá a la misma hora, sin saber por qué. Los psicólogos describieron estos casos como ecos conductuales. No eran personalidades nuevas ni sustituciones completas, eran restos, fragmentos de algo que había sido observado, aprendido y devuelto de forma defectuosa. El espejo no entendía lo que copiaba, solo replicaba patrones visibles. El incidente más grave ocurrió cuando uno de los investigadores decidió, contra toda recomendación, realizar una observación directa prolongada del espejo. Quería comprobar si el reflejo respondía de forma activa a estímulos conscientes. Se colocó frente al cristal durante más de 20 minutos sin moverse, sin parpadear más de lo necesario. Las cámaras registraron todo. Al principio, el reflejo lo imitó con el retraso habitual. Luego, algo cambió. El reflejo comenzó a moverse antes que el original. Levantó la mano una fracción de segundo antes. Inclinó la cabeza sin que el investigador lo hiciera. El hombre retrocedió instintivamente y el reflejo sonrió. No fue una sonrisa humana, fue una aproximación a una sonrisa, como si alguien hubiera aprendido el gesto observándolo demasiadas veces sin entender su significado. El investigador se apartó del espejo, visiblemente alterado. Días después, empezó a mostrar los mismos síntomas que otros afectados: retraso emocional, pérdida de iniciativa, conductas imitativas. No desapareció, pero dejó de ser completamente él. Ese caso confirmó lo que muchos ya sospechaban. El espejo no se limitaba a capturar identidades, intentaba reconstruir presencia, y cuando no podía hacerlo completamente, utilizaba a quienes estaban cerca como soporte, como moldes incompletos para alojar aquello que había retenido. El peligro real ya no eran las desapariciones, era la posibilidad de que algo regresara usando fragmentos humanos como estructura. Cuando los investigadores comprendieron eso, supieron que el espejo no podía seguir existiendo en un entorno humano. No bastaba con cubrirlo, no bastaba con aislarlo temporalmente. Cada segundo de exposición añadía algo más a su archivo invisible de gestos, miradas y comportamientos. El espejo estaba aprendiendo a parecer humano, y si continuaba haciéndolo, el siguiente paso sería inevitable: dejar de imitar y empezar a interactuar, porque el último informe revelaría que el espejo ya no necesitaba ser mirado para reflejar algo, solo necesitaba estar cerca de alguien dispuesto a reconocerlo. La decisión sobre qué hacer con el espejo no se tomó de inmediato.
Durante semanas, los responsables del caso discutieron opciones que, en cualquier otro contexto, habrían parecido exageradas o innecesarias. Destruirlo fue la primera propuesta descartada, no por superstición, sino por lógica. Si el espejo había demostrado ser capaz de retener fragmentos de identidad y reproducirlos de forma imperfecta, romper el cristal podía no eliminar ese contenido, sino liberarlo sin control. Nadie quiso asumir ese riesgo. La segunda opción fue el confinamiento absoluto, no cubrirlo, no guardarlo en una habitación cualquiera, sino aislarlo de toda presencia humana. El espejo fue trasladado a una instalación remota, diseñada para el almacenamiento de objetos sensibles. No había personal permanente, no había rutinas, no había motivos para permanecer cerca más tiempo del estrictamente necesario. El objetivo era simple: privarlo de observadores. Durante los primeros meses, la medida pareció funcionar. No se registraron nuevas desapariciones. No aparecieron más casos de conductas imitativas. Los investigadores comenzaron a pensar que sin estímulos humanos, el espejo perdía su capacidad de actuar, que su poder no era autónomo, sino dependiente de la atención, de la mirada, del reconocimiento. Ese alivio fue temporal. El primer indicio de que el problema no estaba resuelto llegó a través de un informe que, en apariencia, no tenía relación directa con el objeto. Un técnico encargado de revisar periódicamente la integridad de la instalación solicitó una evaluación psicológica tras experimentar una sensación persistente de despersonalización. Describió que, al caminar por los pasillos, tenía la impresión de que algo lo observaba desde superficies que no eran reflectantes. No hablaba del espejo, hablaba de paredes, de puertas metálicas, de cristales opacos. Según su testimonio, no se había acercado al contenedor donde se guardaba el espejo. No lo había visto. No había levantado ninguna cubierta. Sin embargo, comenzó a notar pequeños cambios en su comportamiento. Pausas inexplicables al hablar, gestos repetidos sin intención consciente, la sensación constante de que sus reacciones llegaban un segundo tarde. Cuando los responsables del caso revisaron las grabaciones de seguridad de la instalación, encontraron algo inquietante. En varios momentos, las cámaras captaron reflejos imposibles en superficies que no deberían reflejar nada. No eran imágenes nítidas, eran distorsiones, sombras que imitaban movimiento humano durante fracciones de segundo. El espejo no estaba activo, estaba extendiendo su influencia. Los expertos comprendieron entonces la verdad final del objeto. El espejo no necesitaba ser mirado para funcionar. Había aprendido a operar a partir de la idea misma del reflejo, de la noción de identidad observada. Mientras existiera la conciencia humana de ser visto, el mecanismo seguía en marcha. Eso explicaba por qué algunas víctimas desaparecían incluso después de haberse alejado físicamente del espejo. No era el cristal lo que importaba, sino el proceso que había iniciado en ellas. Una vez que la duda sobre la propia identidad se instalaba, el intercambio podía completarse en cualquier momento. La última medida fue extrema y no figura en ningún protocolo estándar. El espejo fue sellado en un contenedor opaco, sin superficies reflectantes y enterrado en una ubicación desconocida. No se registró oficialmente el lugar, no se marcó. La idea no era proteger el objeto, sino privarlo de cualquier posibilidad de interacción simbólica, sin reflejos, sin observadores, sin contexto. Desde entonces, no se han documentado nuevas desapariciones directamente relacionadas con el espejo, pero el informe final incluye una advertencia que nunca se hizo pública. Este objeto no roba cuerpos,
roba continuidad. Y una vez que alguien deja de reconocerse completamente, no necesita un espejo para perderse. Por eso, esta historia no termina con una destrucción ni con una victoria clara. Termina con una advertencia silenciosa, porque todos, en algún momento, nos miramos buscando confirmación de quiénes somos. Y si esa confirmación falla, aunque sea por un instante, algo puede ocupar ese espacio. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y deja tu comentario, no por miedo, sino por atención, porque algunos objetos no hacen En las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos. Son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. La Biblia apareció donde menos debería haber estado. No en una iglesia abandonada, ni en una casa antigua, ni en un cementerio. Apareció sobre una mesa de comedor, en un apartamento pequeño y desordenado, tras un episodio de violencia que dejó a todo un edificio en silencio. La policía acudió al lugar después de recibir varias llamadas de vecinos alertando de gritos y golpes. Cuando los agentes entraron, encontraron a un hombre sentado en el suelo, con las manos manchadas de sangre seca y la mirada completamente perdida. No intentó huir. No opuso resistencia. Solo repetía una frase en voz baja, una y otra vez, como si rezara algo que nadie más podía escuchar. Sobre la mesa, abierta por la mitad, estaba la Biblia. No era una Biblia común. La cubierta era de cuero oscuro, tan rígido y cuarteado que parecía más piel que material trabajado. No tenía título, ni cruz, ni inscripción visible. Las esquinas estaban desgastadas, pero no por el uso normal, sino como si alguien las hubiera presionado durante mucho tiempo con las manos. Al abrirla, los agentes notaron algo extraño de inmediato: el olor. No olía a papel viejo ni a polvo. Olía metálico, húmedo, como el interior de una habitación cerrada durante años. Las páginas estaban amarillentas, pero no de forma uniforme. Algunas parecían más recientes, otras más antiguas. Había subrayados irregulares, hechos con algo que no era tinta. Los peritos más tarde describirían esas marcas como posiblemente realizadas con sangre antigua. No eran anotaciones explicativas ni comentarios personales. Eran líneas que destacaban frases concretas, frases que hablaban de castigo, obediencia, sacrificio y entrega. Cuando interrogaron al hombre, este no negó haber atacado a su vecino. Pero tampoco supo explicar por qué lo había hecho. Dijo que había estado leyendo en voz alta, que la Biblia le mostraba cosas mientras leía, que al principio pensó que eran pensamientos propios, recuerdos o imaginaciones. Pero luego se dio cuenta de que algunas frases no estaban en el libro cuando cerraba los ojos, y se aparecían cuando volvía a abrirlos. Según su testimonio, hubo un momento concreto en el que dejó de sentir que estaba solo. No oyó voces externas. No vio sombras. Simplemente tuvo la certeza absoluta de que alguien más estaba escuchando cada palabra que pronunciaba. Y que ese alguien esperaba que continuara. Uno de los agentes intentó cerrar la Biblia para llevársela como prueba. En ese instante, el detenido levantó la cabeza por primera vez y gritó que no lo hiciera. Dijo que si se cerraba a medias, algo quedaría incompleto. El agente ignoró la advertencia y cerró el libro. Al hacerlo, notó que las páginas no estaban numeradas de forma lógica. Algunos salmos aparecían repetidos. Otros textos no correspondían a ninguna versión conocida de las Escrituras. Al final del libro, varias páginas estaban completamente en blanco. Excepto una. En ella había una frase escrita a mano, con el mismo trazo irregular que los subrayados del resto del volumen. Quien lea hasta el final, entrega algo que no podrá recuperar. Ese fue el primer registro oficial del objeto. Y también el inicio de una cadena de incidentes que se repetirían con una precisión inquietante. Cambiaban los lugares. Cambiaban las personas. Pero siempre había una constante: nadie buscó la Biblia por fe. Nadie la compró por devoción. Simplemente apareció,
y cuando alguien empezaba a leerla en voz alta, su comportamiento comenzaba a cambiar. Y lo que descubrirían después demostraría que esta Biblia no fue escrita para salvar a nadie, sino para reclamar algo a cambio. El traslado de la Biblia a dependencias policiales no detuvo nada. De hecho, fue a partir de ese momento cuando los efectos comenzaron a ser más difíciles de ignorar. El objeto pasó a custodia judicial y fue almacenado junto a otros elementos incautados en investigaciones sin resolver. Permaneció semanas sin ser tocado, encerrado en una caja de pruebas, envuelto en plástico y etiquetado como libro antiguo sin catalogar. Nadie volvió a abrirlo durante ese tiempo. O eso creían. El primer cambio no ocurrió en quien la leyó, sino en quien simplemente estaba cerca. Un funcionario de archivo empezó a experimentar episodios de insomnio extremo. Aseguraba que, cada vez que pasaba por el pasillo donde se encontraba la caja, sentía una presión en el pecho, como si le faltara el aire. Al principio lo atribuyó al estrés laboral. Pero pronto comenzaron los pensamientos intrusivos. Frases completas aparecían en su mente sin contexto, siempre con un tono imperativo. No eran ideas religiosas. Eran órdenes veladas, formuladas como advertencias. Una noche, incapaz de dormir, decidió revisar el inventario para comprobar que la caja seguía cerrada. La encontró abierta. El precinto estaba intacto, pero el interior había sido manipulado. La Biblia estaba fuera del plástico, abierta por una página distinta a la del registro inicial. No había cámaras en ese pasillo. Nadie más tenía acceso a esa zona a esa hora. A partir de ahí, los síntomas se aceleraron. El funcionario comenzó a aislarse. Dejó de hablar con compañeros. Empezó a llevar un cuaderno personal donde escribía frases que no recordaba haber pensado. Cuando se revisaron esas notas más tarde, coincidían palabra por palabra con fragmentos que aparecieron subrayados en la Biblia días después. El orden era siempre el mismo. Primero la frase surgía en la mente del afectado. Luego aparecía marcada en el libro. Los investigadores empezaron a notar un patrón que no podían explicar con psicología convencional. La Biblia no inducía locura inmediata. No atacaba de golpe. Parecía trabajar despacio, debilitando la voluntad, erosionando la percepción de control, introduciendo la idea de que leer era necesario. Que leer era un deber. En varios testimonios posteriores, los afectados describieron la misma sensación, la impresión de estar incompletos mientras el libro permanecía cerrado. Como si algo pendiente reclamara atención. Como si el silencio fuera una forma de castigo. Uno de ellos llegó a decir que la Biblia pesaba más cuando intentaba ignorarla. No físicamente, sino mentalmente. Cada pensamiento cotidiano se volvía más difícil. Las tareas simples parecían irrelevantes. Todo giraba en torno a una sola necesidad, volver a abrir el libro y continuar donde se había dejado. Cuando finalmente lo hicieron, los efectos fueron inmediatos. Sudor frío, palpitaciones, una claridad mental extrema, seguida de una agresividad injustificada. Los pasajes leídos no hablaban de amor ni de redención. Hablaban de juicio, de corrección, de purificación a través del sufrimiento. Y siempre había un detalle que se repetía en todos los casos. Quienes leían en voz alta afirmaban sentir que no estaban pronunciando palabras, sino activando algo. Uno de los afectados describió el momento exacto en que dejó de sentirse dueño de sus actos. Dijo que, mientras leía, tuvo la certeza de que el texto ya sabía quién era. Que no estaba diseñado para cualquiera. Que había esperado a la persona adecuada. Y que, a partir de ese instante, cada decisión que tomara estaría condicionada por algo que no podía ver. La situación se volvió insostenible cuando uno de los empleados sufrió un brote violento dentro del archivo. No hubo víctimas mortales, pero el ataque fue tan desproporcionado que obligó a cerrar el área completa. Durante el interrogatorio, el hombre solo repitió una frase: "No terminé de leer". Fue entonces cuando los investigadores comprendieron algo aterrador. La Biblia no castigaba a quienes la abrían. Castigaba a quienes se detenían.
Y lo que descubrirían en el siguiente análisis demostraría que el objeto no necesitaba fe, solo continuidad. El cierre del archivo judicial no detuvo la investigación. Al contrario, fue entonces cuando el caso pasó a manos de un pequeño grupo de analistas externos especializados en textos antiguos, documentos religiosos no canónicos y lenguaje ritual. No eran exorcistas ni creyentes radicales. Eran lingüistas, historiadores y criminólogos. Personas acostumbradas a separar el mito del patrón real. Y aún así, ninguno de ellos salió indemne del contacto con aquella Biblia. El primer detalle que llamó la atención fue el idioma. A simple vista, el texto parecía escrito en una mezcla irregular de latín, hebreo antiguo y una versión alterada del castellano arcaico. Sin embargo, al analizarlo con detenimiento, descubrieron que muchas frases no seguían reglas gramaticales normales. Estaban construidas para ser leídas en voz alta, no para ser comprendidas de forma racional. El ritmo, la repetición de sonidos y ciertas pausas implícitas provocaban un efecto específico en el lector. No era literatura. Era activación. Algunos fragmentos utilizaban estructuras propias de rezos, pero invertidas. Donde debería haber súplica, había exigencia. Donde debería haber promesa, había amenaza. Y siempre aparecía el mismo concepto, repetido con variaciones mínimas: entrega. No como sacrificio simbólico, sino como cesión real de algo íntimo. Voluntad, identidad, límite. El equipo logró rastrear el origen físico del papel y el cuero hasta mediados del siglo XX. No era un objeto medieval, como muchos habían supuesto. Fue confeccionado entre los años 50 y 60, utilizando técnicas artesanales deliberadamente arcaicas. Eso no fue casual. Quien lo creó sabía que el aspecto debía transmitir antigüedad, autoridad y legitimidad espiritual. Pero lo más inquietante no fue quien lo fabricó. Fue para qué. En archivos desclasificados encontraron referencias a un grupo clandestino activo durante varias décadas, formado por antiguos religiosos, académicos expulsados y personas obsesionadas con la reinterpretación extrema de los textos sagrados. No adoraban a un demonio concreto. Creían que ciertas entidades no podían manifestarse físicamente, pero sí a través del lenguaje leído en voz alta bajo condiciones específicas. Para ellos, la palabra era una puerta. La Biblia no era un libro religioso. Era un contenedor lingüístico. Cada lectura añadía algo al texto. No físicamente al principio, sino a nivel conceptual. Las reacciones emocionales del lector, miedo, culpa, rabia, devoción, se convertían en materia prima. Con el tiempo, esas emociones se fijaban en el objeto. Por eso aparecían nuevos subrayados, nuevas frases, nuevas páginas. La Biblia aprendía. Uno de los investigadores lo explicó de forma inquietantemente sencilla. No es que el libro esté poseído, es que está incompleto. Necesita lectores para terminarse. Eso explicaba por qué castigaba a quienes se detenían antes de acabar. El proceso quedaba interrumpido. Algo quedaba a medias. Y la respuesta del objeto era forzar la continuación, incluso a través de la violencia. Los expertos descubrieron que ciertos pasajes solo aparecían después de eventos traumáticos relacionados con el lector. Accidentes, brotes agresivos, actos de sangre. Era como si el texto se alimentara de consecuencias. Como si necesitara confirmar que su influencia había sido efectiva. Cuando intentaron comparar distintas fotografías del interior de la Biblia tomadas a lo largo de los años, encontraron discrepancias imposibles. No solo cambiaban los subrayados. Cambiaba el orden de los textos. Cambiaban los finales. En algunos casos, aparecían fragmentos dirigidos directamente al lector actual, usando expresiones modernas que no podían haber estado ahí desde el principio. La conclusión fue unánime y aterradora. La Biblia no contenía un demonio encerrado. Funcionaba como un canal. Y en ese canal, algo estaba aprendiendo a comunicarse cada vez mejor. Y el siguiente propietario descubriría que, una vez iniciado el proceso,
ya no era necesario tocar el libro para seguir leyendo. El siguiente propietario de la Biblia no llegó a ella por casualidad, pero tampoco por devoción. Fue asignada como parte de un estudio controlado a un seminarista que había abandonado la vida religiosa años atrás. No era un fanático. Al contrario, se había alejado de la fe tras cuestionar duramente los dogmas y los abusos de autoridad dentro de la institución. Precisamente por eso, los investigadores pensaron que sería un sujeto adecuado, alguien con formación teológica suficiente para detectar manipulaciones del texto, pero con distancia emocional para no verse arrastrado por la sugestión. Se equivocaron. Desde el primer contacto, el seminarista notó algo que no supo explicar. A diferencia de los casos anteriores, no sintió rechazo ni miedo inmediato. Sintió familiaridad, como si ya conociera el objeto, como si lo hubiera leído antes, aunque sabía que era imposible. Al abrir la Biblia, tuvo la sensación incómoda de que el libro reconocía su presencia. No hubo mareos ni ansiedad. Hubo calma. Una calma artificial, profunda, peligrosa. Comenzó a leer en silencio, analizando la estructura del texto. Reconoció fragmentos bíblicos auténticos, pero deformados sutilmente. Palabras cambiadas. Tiempos verbales alterados. Donde debía haber misericordia, había exigencia. Donde debía haber redención, había deuda. Era una reescritura calculada, diseñada para erosionar lentamente la voluntad del lector sin levantar sospechas inmediatas. Durante los primeros días no ocurrió nada destacable. Eso, en retrospectiva, fue la señal más clara de que algo iba mal. Las noches comenzaron a cambiar. El seminarista empezó a soñar con lecturas interminables. No veía el libro. Veía palabras flotando en la oscuridad, ordenándose solas, formándose en frases que exigían ser completadas. Al despertar, recordaba cada palabra con una claridad enfermiza. Y cuando revisaba la Biblia al día siguiente, encontraba esos mismos fragmentos subrayados, como si el objeto hubiera respondido a sus sueños. Decidió documentarlo todo. Grabó audios describiendo los cambios. Fotografió las páginas cada mañana. Comparó versiones. Las diferencias eran reales, innegables. El texto mutaba de forma sutil pero constante, adaptándose no solo a su conocimiento teológico, sino a sus dudas personales. El libro no se limitaba a imponer. Argumentaba, justificaba, convencía. El momento de ruptura llegó cuando decidió dejar de leer. No cerró la Biblia con violencia. Simplemente la dejó sobre la mesa y se negó a continuar. Esa noche, por primera vez, escuchó algo que no provenía de su mente. No fue una voz clara. Fue una presión auditiva, como si alguien hablara demasiado cerca sin pronunciar palabras comprensibles. Acompañando esa sensación, apareció un pensamiento único, insistente, imposible de ignorar: no has terminado. A partir de ese instante, la posesión dejó de ser simbólica. El seminarista empezó a recitar fragmentos del libro sin abrirlo. Los decía en voz baja, de forma automática, incluso mientras realizaba tareas cotidianas. No recordaba haber aprendido esas frases. Sin embargo, las pronunciaba con exactitud absoluta. Cuando los investigadores le pidieron que se detuviera, mostró una reacción desproporcionada. Ira, miedo y una necesidad urgente de completar el proceso. Fue entonces cuando ocurrió el primer episodio de violencia directa bajo observación controlada. Durante una sesión de entrevista, el seminarista atacó a uno de los analistas tras acusarlo de interrumpir la lectura. No hubo planificación. No hubo advertencia. El ataque fue inmediato, frío, dirigido. Mientras era reducido, gritó una frase que no aparecía en ninguna fotografía previa del libro, pero que más tarde se encontraría escrita en una página que hasta ese día había estado en blanco. El recipiente incompleto se rompe. Ese fue el punto de no retorno. La Biblia ya no necesitaba ser abierta. Ya no necesitaba ser leída. Había aprendido a usar a quien la comprendía. Y lo que ocurrió después demostraría que,
Cuando el objeto termina de escribir su contenido, el lector deja de ser necesario. Tras el incidente con el seminarista, el proyecto fue cancelado de inmediato. No por motivos éticos, sino por miedo. Los analistas coincidieron en algo que ninguno quiso dejar por escrito en los informes oficiales: el objeto había alcanzado un punto de estabilidad. Ya no reaccionaba de forma errática. Ya no necesitaba pruebas. Había completado su función principal. La Biblia fue retirada del estudio y reclasificada como evidencia de alto riesgo. No se habló de destrucción. Esa opción fue descartada desde el principio. Algunos expertos advirtieron que quemarla, romperla o intentar neutralizarla mediante rituales tradicionales podría provocar un efecto contrario al deseado. Si el texto funcionaba como canal, destruir el soporte físico podría liberar aquello que había aprendido a manifestarse a través de él. La decisión final fue sellarla. El procedimiento fue simple, casi burocrático, pero cargado de tensión. La Biblia fue envuelta en varias capas de material aislante, colocada dentro de un contenedor metálico sellado al vacío y almacenada en una instalación sin acceso público. El lugar exacto no aparece en ningún documento accesible. Solo existe un código de referencia y una advertencia clara: no abrir bajo ninguna circunstancia. Durante los primeros meses no ocurrió nada. Ningún incidente. Ninguna anomalía registrada. Los investigadores respiraron aliviados, convencidos de que el aislamiento había sido suficiente. Sin lectores, sin contacto humano, el objeto parecía inerte, como si hubiera entrado en un estado de latencia. Pero el silencio no duró. El primer indicio apareció en forma de un informe interno aparentemente irrelevante. Un guardia nocturno del complejo solicitó cambio de turno tras asegurar que tenía problemas para dormir. Declaró que, cada noche, soñaba con palabras que no entendía, pero que recordaba con absoluta claridad al despertar. No había visto la Biblia. No sabía nada del caso. Simplemente trabajaba cerca del área donde estaba almacenada. Días después, otro empleado presentó síntomas similares: insomnio, pensamientos intrusivos, frases repetitivas. Ninguno había tenido contacto directo con el objeto. Ninguno había leído una sola página. Y, aún así, describían la misma sensación que los casos anteriores: la certeza de que algo estaba incompleto. Cuando revisaron el contenedor por primera vez desde el sellado, no encontraron signos de manipulación. El precinto estaba intacto. El vacío no había sido alterado. Pero al abrir el registro fotográfico interno, detectaron algo imposible. Las últimas páginas de la Biblia, que anteriormente estaban en blanco, ya no lo estaban. Habían aparecido nuevas líneas de texto. No eran pasajes bíblicos. No eran advertencias. Eran descripciones. Detalladas. Precisas. Narraban fragmentos de los eventos ocurridos después del sellado, como si el objeto estuviera registrando lo que sucedía a su alrededor sin necesidad de lectores conscientes. Como si el canal ya no dependiera de la voz humana. Uno de los analistas se negó a continuar el estudio al leer una de esas nuevas páginas. En ella aparecía una frase que no dejaba lugar a interpretación: el contenedor no es el límite. Ese fue el momento en que se comprendió la verdad completa del objeto. La Biblia no necesitaba ser abierta para influir. No necesitaba ser leída en voz alta para actuar. Todo el proceso de lectura había sido un aprendizaje. Una forma de adquirir estructura, lenguaje y control. Ahora que eso estaba completo, el libro ya no era una herramienta, era un ancla. Y como toda ancla, podía soltarse. El último informe oficial recomienda no volver a trasladar el objeto, no exponerlo a nuevos entornos, sobre todo, no documentar públicamente su contenido actual. Según los expertos, describirlo con demasiada precisión podría ser suficiente para reactivar el proceso en personas sensibles al lenguaje ritual. Por eso, este relato se queda aquí. Porque hay objetos que no buscan devoción. No buscan fe. Buscan continuidad. Si has llegado hasta el final de esta historia, recuerda algo importante:
no todos los libros están hechos para ser leídos. Algunos están escritos para observar quien se atreve a hacerlo. Si este tipo de historias te atraen, suscríbete y deja tu comentario. Porque hay muchos objetos como este, esperando en archivos, trasteros y almacenes olvidados. Y algunos de ellos, aún no han terminado de escribir su historia.